Alcanzando el conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Soy Bertalicia Galindo y bueno, pues estas son las videocharlas de los miércoles. Me da muchísimo gusto saludarles. Y hoy tenemos un tema muy interesante, justo después de que acaba de suceder el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la relación de México y Estados Unidos, una relación pues compleja, una relación asimétrica con un país tan poderoso. Sin embargo, pues es un vecino inevitable, lo tenemos arriba de nosotros y pues también tiene muchas oportunidades, sin duda, ser vecino de Estados Unidos, así como también algunos inconvenientes en la relación. Sin embargo, estamos de cara también a que en México comience un nuevo gobierno y bueno, habrá que ver cómo se va a dar esta relación México-Estados Unidos. Vamos a platicar con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es catedrática, es analista y bueno, está en el Instituto Mora. Y bueno, también ella ha estudiado de cerca la relación México-Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues vamos a conversar con ella muchísimos temas interesantes, sobre todo ahora que faltan ya menos de 55 días para las elecciones en Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre. Y pues sin duda hay una coyuntura muy interesante que se vive en los dos países. Vamos a ver la entrevista. Bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento. Me da muchísimo gusto saludarlos y también es un gusto que esta tarde está con nosotros la investigadora Leticia Calderón Chelius. Ella es coordinadora de la maestría en Sociología Política del Instituto Mora. Y bueno, gracias Leti por estar con nosotros. Bienvenida. No, hombre, siempre es un gusto estar con ustedes. Leti, platícanos, bueno, estamos por comenzar un nuevo gobierno que lo encabeza pues una mujer científica, la primera presidenta mujer en México, algo que muchos pues todavía no esperaban, todavía decían, yo recuerdo algunas conversaciones previas a la campaña, todavía en la pre-campaña decían que México no estaba preparado para que lo gobernara una mujer. Yo creo que hace mucho tiempo estábamos preparados, es mi particular punto de vista, pero bueno, hoy comenzamos y estamos también en el momento en que en Estados Unidos se está dando pues toda una efervescencia por las elecciones en donde pues el presidente Biden, bueno, se hace a un lado y deja a Kamala Harris que tome la batuta de la campaña y bueno, pues está compitiendo contra un Trump que bueno, ya lo conocemos como es. ¿Qué nos dices de todo esto? Mira, es un escenario muy interesante porque se juntan muchas coordenadas. Efectivamente, en el lado mexicano, con un avance espectacular en términos de lo que significa la llegada al poder de nuestra primer mujer presidenta y que además viene de la izquierda. Entonces, no solamente es la cuestión del género, sino también de la perspectiva ideológica que imprimirá a su gobierno en la idea de una continuidad de un proyecto que se ha propuesto ya los últimos años. Entonces, va a ser muy interesante este giro y este acento desde la perspectiva de una mujer de izquierda. Eso, claro, pero justo la ordenada interesante que tú planteas tiene que ver con que coincide con la elección presidencial en Estados Unidos, que allá se lleva a cabo cada 4 años y que coincide con un momento de una crisis política de ese país, en la cual sale el presidente en turno, el presidente Joe Biden, que sería el candidato oficial para presentarse a una reelección, se retira por muchas razones que creo que se han discutido muy ampliamente y no las voy a abundar acá, y entra digamos, la suplente lógica vicepresidenta Kamala Harris, que sería en todo caso la primer mujer de llegar a la presidencia, aunque ha habido otras candidatas, ¿no? Hillary Clinton se esperaba que podría haber sido esa primera mujer presidenta, no lo fue. El asunto aquí es que la riña política que está ocurriendo en Estados Unidos, en este mismo contexto en el cual en México en paralelo se cerró la elección, se ganó la elección, se dio el certificado de mayoría, vamos, y estamos ya a unas semanas de que entre en funciones la presidenta. En paralelo, en Estados Unidos se está llevando el proceso electoral con una Kamala Harris que, aunque era, digo, la vicepresidenta, ni más ni menos,
pero no era un personaje conocido, era un personaje que su principal atributo en este momento es que se está presentando ante el público estadounidense. En realidad se está construyendo como personaje político con los atributos que quieren ver de lo que fue su trayectoria antes de este momento, y por el otro lado, con toda la mercadotecnia política de la que pueden hacer uso los estadounidenses, donde ella se ha presentado como un personaje que irrumpe como si fuera novedoso, cuando es la vicepresidenta, pero como si fuera novedoso, con un discurso que también pretende decir cosas diferentes, en cierta forma, para poder contrastar con Donald Trump, que es el adversario inmediato y que aparentemente tenía el camino librado porque Biden se presentaba como un candidato pues más bien débil, y por eso este cambio. Entonces, lo interesante es que ella va avanzando. En este momento que estamos hablando, Berta Alicia, ella ya está por arriba del presidente Trump 2 o 3 puntos, pero eso en realidad en términos de estadística electoral no hace una diferencia sustancial. Primero, ese es un primer dato. Pero sí significa que logró revertir de ir hacia abajo, de no ser conocida, a este momento estar en la competencia. Pero no se nos puede olvidar algo que es muy complicado en el sistema electoral estadounidense si nos quejábamos del nuestro, y es que allá no se elige por voto popular, sino por colegio electoral. Y entonces por eso gran parte de la disputa electoral que podamos leer de Estados Unidos tiene que ver con lo que se puede ganar de los estados que ellos le llaman los estados intermedios, vamos a decir, que son estos estados que se pueden decantar por uno u otro candidato, lo han hecho en cada elección, y que hay que ganar para sumar el mayor número de electores, ¿no?, en este colegio electoral, que tiene que llegar a 270. Es bien complicado, no me meto ahorita en eso para Ya no lo vimos desviar. con Hillary Clinton, ¿no? Ya lo vimos. Exacto. Con Hillary Clinton, con Al Gore, aunque han ganado digamos, el voto popular, no han ganado la elección. Entonces tenemos que estar atentos a eso para seguir la elección estadounidense en esos términos y no confiarnos desde la lectura mexicana, que es la que tenemos, vaya, no hay otra. Sí, definitivamente. Y bueno, pues ahí tendríamos que entrar a otro tema que más adelante ya volveremos a hablar sobre por qué Estados Unidos no ha reformado su sistema. Esta parte que te acuerdas, se discutió mucho acerca de el colegio electoral, que es algo que, bueno, que viene pues desde la Constitución de Estados Unidos, desde hace muchísimas décadas, y que bueno, a estos momentos pues tiene esa manera de elegir que es en donde no confían en la población normal, ¿no? Para ser prácticos. Pero bueno, más allá de eso, también en México se están viviendo cosas, y justo de cara a esta relación con Estados Unidos, ahorita hay un tema que está en la efervescencia, que es la reforma judicial. Y bueno, ¿cómo hacerle entender, por ejemplo, a Estados Unidos, pues que es un tema, pues interno, ahora sí que doméstico, de casa, y que bueno, pues son simplemente cambios, reformas que se tienen que hacer porque también tenemos un sistema que pues, desde tiempos de Cedillo no se hacían cambios, pero además un sistema judicial con eh, pues muchos problemas, ¿no? Es un sistema que beneficia a unos y no beneficia a otros, que es muy cerrado, que se conoce poco, em, que es muy costoso, en fin, muchísimas aristas que tiene este sistema, pero pues que es algo doméstico. Y bueno, pues ya se ven todos los titulares o muchos titulares de periódicos de Estados Unidos, que cómo van a invertir, que cómo van a poner, que cómo, si no tienen, si no van a tener la protección. Yo creo que ¿qué pensarías tú de cómo Estados Unidos tendría que entender que esta es una situación, pues, que se tiene que organizar aquí en México? Fíjate que yo le subiría a tu pregunta, que me parece muy apropiada, pero al punto más bien de los poderes en Estados Unidos, porque yo sí que sigo las elecciones en Estados Unidos de una manera muy cercana. Te diría que la discusión pública no pasa, pero ni en quinta tema de importancia, de interés, algo que ocurra fuera de Estados Unidos, del territorio estadounidense, que es lo que les importa y donde se están jugando realmente mucho. O sea, sería muy interesante hablar de las elecciones estadounidenses, porque ahí está la clave de esa sociedad estadounidense. Ahora, a los poderes, ¿no? Que ahí incluso
no importa el partido político en ese país, pues hay una presunción de ser los dueños de la voluntad de decir en cada país lo que consideran apropiado de acuerdo a sus intereses y sobre todo en términos de proteger las economías, no las economías, los negocios transnacionales donde hay una firma, ahí sí te diría yo, bueno, pues que presuma ser estadounidense, aunque eso también estaría por verse, ¿no? Esto de la nacionalidad ya queda un poco más ambiguo, más bien son intereses económicos muy fuertes los que se están defendiendo y cuando hablamos de esta discusión que puede estarse dando en el nivel que sea, pero en Estados Unidos, más bien hay que verla en dos sentidos. Una, estos intereses de esto de los que están hablando los poderosos desde el gobierno en Estados Unidos a quien defienden y a quienes les parece que podrían encontrar algunos problemas o no tan lubricada la situación como la han tenido en términos de los juzgados, las leyes, la dinámica del poder judicial en nuestro país, que tiene que ver con cuestiones que han protegido enormemente a ese capital, por ejemplo, en términos del territorio, el uso de los recursos naturales en nuestro país, la explotación e incluso el extractivismo, que en nuestras leyes está avalado y por eso los cambios que se pretenden, aunque no sean drásticos, si acotan un poco, hacen que reaccionen esos poderes. Entonces te diría, por un lado están esos, pero por el otro lado también tenemos que leer que mucho de lo que se diga en Estados Unidos o en la prensa estadounidense o en los think tanks estadounidenses es la élite mexicana que en realidad extiende su arena de debate a ese territorio por la influencia que tiene, por el peso que tiene, que se pueda, viene del Wall Street Journal, ay, nanita, ¿no? Viene del Financial Times, o sea, es como si hablara una autoridad superior. Yo veía que hoy mismo va a haber un evento grande en Washington con algunos colegas muy destacados, ¿no? Entre académicos, exfuncionarios, exconsejeros electorales, para hablar de la reforma jurídica en nuestro país, la reforma judicial, y lo interesante es que, bueno, son voces de derecha claramente identificadas en México así, y sin, tampoco es como que lo oculten, vamos, estamos ya muy abiertos, creo que eso es un gran logro del momento histórico, que cada quien se ha posicionado frente a los temas de acuerdo a lo que considera, y esto es lo que ocurre con estos colegas, y lo que te quiero transmitir con este ejemplo es que van y hablan desde una instancia, Washington, D.C., a lo mejor desde sus casas vía Zoom, pero es como el mensaje simbólico con el que hemos crecido como nación desde hace 2 siglos, Berta Alicia, y lo dicen en Estados Unidos, incluso a lo mejor en inglés, a lo mejor, ¿no? ¿Me entiendes? Porque hay una parte en la cual el mensaje es que si se dice allá, tiene un peso que tendría que estar por encima incluso de nuestro debate local, nacional, doméstico, como tú decías. Y eso es lo que creo que está cambiando y que tendría que cambiar, incluso considerando una nueva presidencia que además va a romper con algo que es fundamental y es una maravilla. Es la idea del el gran Tlatoani. El presidente López Obrador se retira, avanza su proyecto político como grupo que ha logrado el poder, pero no se mantiene como la figura central, sino que avanza democráticamente quien ha sido elegida de una manera abrumadora, como es la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo interesante es que, en términos también simbólicos, nos ofrece un panorama en el cual los mexicanos vamos a tener que inventar nuevos códigos porque ya ese presidencialismo se empieza, si no a desdibujar, digo, nuestro sistema sí lo, pero sí a tener una presencia más simbólica, más, digamos, de ornamental que del poder que se le ha atribuido históricamente desde hace siglos. Entonces, es un momento muy interesante el nuestro que se está modernizando, te diría yo, mucho más que lo que vemos de nuestros vecinos en el norte. Ahora, otra preocupación, por ejemplo, en el asunto del nearshoring, que bueno, están diciendo que bueno, es también como el arma, ¿no? Que están diciendo, bueno, es que ya no vamos, no hay las energías suficientes, no hay las energías limpias, no hay las condiciones, entonces el nearshoring va a ser del lado de Texas y no del lado de México, ¿no? Por así decirlo. ¿Estamos perdiendo esta oportunidad o aún así, porque tenemos ahora sí que tenemos una posición privilegiada tanto geopolíticamente como con la cercanía de Estados Unidos, ¿no? Entonces es una cuestión que siempre se ha hablado
y que es una realidad de hace, pues desde que México existe, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo ves? Hay que tener mucho cuidado con ese argumento que también a mí me parece que es tramposo porque esa oportunidad geográfica que siempre se ha mantenido se utilizó durante 4 décadas para justificar la manera como se ha explotado, por ejemplo, en las maquiladoras en la frontera norte de nuestro país. Y con eso justificar también los empleos tan bajos y las condiciones laborales tan tremendas que se viven en nuestro país. Y, digamos, toda una generación ha vivido y ha crecido en esas condiciones laborales porque el argumento es, pues es nuestra ventaja competitiva y frente a eso, pues hay que aprovecharlo para poder competir en el mercado internacional. Entonces yo creo que es el momento en que se plantea que hay oportunidades geopolíticas, por supuesto, donde la geografía también es hay que ponerlo en perspectiva, porque tú lo decías, una cosa es Texas, pero otra cosa es el beneficio que puede causar a Washington, que está más lejos, por cierto, que San Salvador de la Ciudad de México, vamos, ¿no? O sea, esto de la geografía también empieza y tiene que verse en una perspectiva en la cual, ¿qué beneficios le dejan a la población? Y te voy a decir algo, no solo a la población nacional mexicana, a la población, porque el problema de de devastar la naturaleza, por ejemplo, de expoliar todos de los recursos naturales, sean del lado de Arizona, sean del lado de Sonora, sean del lado de Texas, sean del lado de Chihuahua, al final de cuentas, lo importante, y me parece que empieza a hacer una reflexión de carácter más universal, que a lo mejor en el caso de México, Estados Unidos, se ve como muy brutal, muy inmediata, pero es en qué momento parte de las consecuencias de siniestros, por ejemplo, que han ocurrido en esta, ahora hablaba de estas regiones del norte, pero donde tú me digas, el río Sonora famoso, que tuvo una cuestión ecológica brutal que no ha sido atendida. Bueno, ¿por qué eso, como ocurre en Ciudad Juárez, ni modo que el aire contaminado de las maquiladoras de Ciudad Juárez solo afecte a los de Ciudad Juárez porque se cierra la frontera? Eso no ocurre. Entonces, empezar a ver estas problemáticas y esta idea meramente economicista, comercial, de aprovechar el gran momento, me parece que es importante, me parece que es apropiado, me parece que no podemos dejar pasar una oportunidad como estas, pero poner por enfrente de la discusión cuáles son los límites y cuáles son, digamos, el respeto a la legalidad. Yo nada más digo, ¿por qué para la explotación de minas no ponemos las mismas leyes que tienen los canadienses en Canadá? Y con eso cambia el debate, Berta Alicia, porque parte del problema es que hay una sobreexplotación que no quiere decir que no ocurra también en esos países, a costa de su propia población y del desplazamiento de su población. Por ejemplo, en el tema del agua, las grandes transnacionales llegan a un estado, no me meto ahora, pero en Estados Unidos, y la población acaba siendo devastada, empobrecida, enferma de cáncer, y hay casos tremendos, pero hay mucho más abuso, mucho más capacidad de rapiña cuando se trata de países como el nuestro. Entonces, estoy hablando aquí a un nivel donde pongo por encima incluso la naturaleza humana, que es lo que está en peligro, y no solo esta dinámica de México, Estados Unidos y nuestra economía. Es nuestra economía, si tú quieres, regional, pero en un segundo nivel, pues casi incluso mundial, vamos, ¿no? Bueno, digo, estamos acá en esta lógica, pero sí lo veo así. Y por ahí es donde México, estos cambios y este debate, tiene que conectarse con eso, porque al final la explotación le afecta a la mano de obra más allá de su nacionalidad. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos con las transnacionales, por ejemplo, las que se están llevando todo el agua de México, ¿no? Ese es un problema en donde seguramente pues tienen protecciones legales impresionantes, ¿no? Para ello, alguien los dejó llegar y de ahí pues ya no los quitas, ¿no? No, y no solamente, fíjate, el tema del agua que tú mencionas, el asunto es, te voy a dar un ejemplo que para mí ha sido una revelación impresionante. Con el tema del COVID, en nuestro país, de manera directa y abierta, se nos habló absolutamente todos los días en cadena nacional de el daño que un tema como el COVID había, digamos, aumentado por nuestras enfermedades, digamos, previas como sociedad. Y que esto no es una cuestión individual, sino que aquí hay un tema que tiene que ver con la cuestión colectiva y se habló específicamente de nuestro modo de alimentar.
y que tiene consecuencias a partir de un montón de elementos, pero uno es la dieta importada, vamos a decir. Sí. Y ahí entran, por eso el tema del agua, transnacionales que tienen que ver con refresqueras. Bueno, que es un tema que se habla abiertamente en México, que digamos tendríamos que avanzar con atenderlo y pegarle a ese asunto para que la gente seamos conscientes de ello. Hoy en Estados Unidos se habla, por ejemplo, la candidata, hablábamos de la elección en ese país, habla de la posibilidad de mejorar los costos que la gente paga en la insulina que se tiene que proveer por cuestiones de diabetes, porque hay una epidemia, como la hay también en México, con esa enfermedad. Pero ni por casualidad, Bertalicia, pero ni se les ocurre mencionar que habría que revisar el modo de consumo alimenticio que tienen los estadounidenses. No van a atentar contra las grandes transnacionales ni con el pétalo de una rosa, vamos a decirlo, cuando no quiere decir que no sea negocio y no tengas la libertad individual de consumir lo que tú quieras. Yo, por supuesto que eso lo defenderé siempre. El tema es la información. Y allá ni siquiera lo mencionan, o sea, pueden discutir y buscar mejorar a como dé lugar ciertas condiciones para acceso a las medicinas, a lo mejor facilitar los seguros médicos, una serie de cosas, pero bajarle al daño, cuestionando todo un modelo que económicamente es rentable para algunos, por lo menos en esa gran nación, hoy donde hay un proceso electoral, ni se atreven a mencionarlo. Aquí hubo costos tremendos para quien se atrevió a decirlo, porque las grandes transnacionales, no solo internacionales, sino sobre todo las mexicanas, las farmacéuticas, se fueron con todo contra este grupo que, bueno, valientemente desde mi punto de vista, mencionó este tema. Pero te lo pongo como ejemplo, porque ahí es donde vemos que la disputa es de un carácter mucho más potente que solo hablar de qué pasa en un país o el otro en términos de geografías, ¿no? Es preocupante lo que mencionas, que pues el cabildeo debe estar a todo lo que da, las grandes empresas han de financiar estas campañas en donde, bueno, pues mejor vemos cómo bajarle el precio a la insulina que pues que atacar los problemas de fondo, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir por esa línea porque pues es mejor atacar las causas, ¿no? Y bueno, pues las enfermedades ya están, pero tenemos muchas razones para la epidemia de obesidad y de enfermedades cardiovasculares que estamos teniendo, ¿no? Y enfermedades también fatales como cánceres, ¿no? Muchísimos cánceres también tienen que ver. Otro tema, la parte de la política migratoria y cómo ves todos estos temas con los que va a tener que lidiar nuestra presidenta y no solo nuestra presidenta, su gabinete, el Congreso mexicano, en fin, cómo vamos a caminar con Estados Unidos. ¿Cómo lo ves en los siguientes 6 años? Fíjate que México tiene digamos, una paradoja muy fuerte. Por un lado, tiene la atención de las comunidades mexicanas que radican en el extranjero, 98% en Estados Unidos. Entonces, eso, por un lado, ayuda porque concentra mucho. Y ahí se nombró, a mí me pareció interesante, por lo menos en esta primera ronda de gabinete, a la licenciada Tatiana Cloutier, que es una persona muy pública, como muy respetada en ciertos ambientes y que se ha manejado en varios escenarios, economía sobre todo, y como la representante del Instituto de los Mexicanos y Mexicanas en el Exterior, que es sobre todo Estados Unidos. No nada más, pero sobre todo. Y eso yo, más allá de que ojalá que ella tenga, digamos, acerque con gente, aquí en México hay mucha gente que sabe mucho del tema migratorio, entonces seguramente le podrán comentar las cosas que ella no sabe, más allá de que como buena norteña sabe, pero digamos, no necesariamente tiene este conocimiento, entonces bueno, yo confío mucho en eso. El punto es que esa atención se enfrenta con una política doméstica interna estadounidense que está en disputa permanente. Joe Biden había anunciado que a partir de agosto se iba a dar un programa muy ambicioso de regularizar a millones de personas, Bertalicia, a través de reconocer gente que tuviera cierto tiempo viviendo en Estados Unidos sin documentos, la mayoría mexicanos, sin documentos, casados con algún ciudadano o ciudadana estadounidense y con una serie de otras reglas, ¿no? Pero eso
tendrá en su momento un impacto muy fuerte para esa población mexicana, indocumentada en general, no solo mexicana, pero un número muy elevado de mexicanos. Y eso, pues, tendrá también consecuencias para la movilidad con México, porque de un día al otro, nosotros ya lo vivimos en el país hace casi 40 años, gente que puede ir y venir entre México y Estados Unidos también es económicamente muy benéfico para ambas economías. Eso lo podríamos llegar a ver, pero está detenido por un juez menor de Texas que interpuso una denuncia contra esta iniciativa. Entonces, esa disputa va más allá de la voluntad de México de que se mejoren las cosas o apoyar a los mexicanos en Estados Unidos. Tenemos que entender que este tema levanta pasiones, levanta electorados, mueve muchas cosas en ese país que la verdad hay mucha hipocresía, pero dejémoslo ahorita así. El otro lado, yo te diría, y ahí citaría al presidente López Obrador, si él habla de que la mejor política exterior es la política interior, yo te diría que la mejor política migratoria es la política interna en migración. Y aquí hay mucho que hacer que no se ha hecho y que tiene que ver con que México, más allá de lo supeditado que está, no lo podemos negar, a Estados Unidos en el tema del tránsito, en el tema de la detención, en el tema incluso de las deportaciones. Sí, México es cierto que acaba siendo, digamos, una parte de ese modelo de política migratoria que tiene Estados Unidos, sin duda. Y sin embargo, en nuestro país se pueden hacer distinto las cosas, aún manteniendo este equilibrio tan complejo con ese país que acaba avasallando, y que es una relación asimétrica, es verdad, porque si no, pues pecaríamos digamos, de inocentes, ¿no? De, ay, no, no vamos a hacerlo, no, bueno, espérate, no es tan fácil. Pero aún con eso, el respeto irrestricto a los derechos humanos desde una política migratoria mexicana tendría que ser el primer punto que tendría que estar en la agenda de este tema en nuestro país. El tema de facilitar una serie de trámites que acaban siendo violatorios de los derechos humanos de las personas e incluso la obsolescencia de muchas de nuestras reglas en el sentido de el México moderno que hoy somos respecto a la migración e inmigración, podría y permitiría que este tema tuviera otro trato y una dignidad que hoy no tiene, ¿verdad, Alicia? Y por eso me parece que se tiene que ver, ¿no? Si se va a atender a los mexicanos que radican en el extranjero con defensorías, con una relación mucho más cercana, lo celebro y me da mucho gusto. El mensaje ya es un nombre conocido y que tiene respetabilidad, ¿no? En la política mexicana, licenciada Cloutier. Pero el otro lado es un nivel digamos, de conciencia de país que tiene que cambiar respecto al propio tema como lo tratamos adentro y no solamente lo que esperamos de fuera. Creo que hay una, como usted dice, ¿no? Ventana de oportunidad, que no me gusta mucho, pero en este momento queda, de la cual México podría mostrar lo que no ha hecho y lo que desafortunadamente, seguramente por decisiones políticas que de repente uno desconoce y a lo mejor minimiza, pero no lo son tan así, no se pudieron llevar a cabo. Hoy México sí tendría que pensar distinto en temas de migración. Y bueno, pues por último, ¿cómo ves que ya, pues en el mes de octubre, arranca este gobierno con una mujer al frente? Mira, yo lo veo muy positivo, primero porque no es solo un gobierno, creo que también es otra de las cosas interesantes para nosotros los mexicanos, y es que vamos a una continuidad de un proyecto con, claro, cambios de nombres, de caras, de estilos, de formas, de acentos, de seguro, ¿no? Eso yo no lo dudo, pero hay un compromiso de continuar con un proyecto que no se puede armar en 6 años, ni creo que en 12, o sea, un proyecto de país solvente, un proyecto de país humanitario, un proyecto de país que sea menos desigual y que albergue a la mayoría. Entonces, en ese sentido, yo veo algo que no hemos visto y es que a pesar de que en otros momentos, digo, ya nos tocó, a mí me ha tocado obviamente por la edad ya muchos cambios, es esta cosa donde se reinventan, se quieren reinventar. Y ahora lo que vemos es la pretensión y el mensaje, que eso es lo que esperamos, de una continuidad
te digo, con un acento distinto, no lo dudo, pero una continuidad que tampoco avasalle ni quiera borren todo porque todo estaba mal. No, a ver, no. Hay muchas cosas que hay que revisar, pero muchas cosas que solo avanzando se podrán dar. Entonces, a mí me parece que es muy esperanzador pensar que entra un nuevo gobierno siendo parte de un proyecto y de un compromiso explícito. O sea, no es nada más de que, bueno, es que son del mismo partido. No, no, no. Hay un mensaje en el cual los ciudadanos confiamos y también que parte por ejemplo, el debate hoy de la reforma judicial tiene que ver con eso, con que si tú no enfrentas el tema de la impunidad en un país donde el 96% de los casos no se resuelven, pues obviamente que no lo va a resolver que haya votación por jueces, pero es como que, a ver, dale una vuelta a esa maquinaria para empezar a mover todo. Tú cambias una pieza y se empiezan a mover cosas. Es obvio que no se resuelve del todo, ni porque ya se hace una nueva reforma, se cambia el tema. Pero sí me parece que le va a permitir a un nuevo gobierno, en este caso el de la doctora Claudia Sheinbaum, mover estas piezas con mayor facilidad. Déjame darte un ejemplo nada más para que quede muy claro. Este sexenio hubo un debate sobre la obligación de pagar impuestos a quien nos corresponde y los grandes evasores que incluso legalmente tenían esa atribución. Eso cambió y esa narrativa ganó. Hoy la doctora Sheinbaum, digo no hoy, pero en el momento en que ya no tiene ni que pelear el punto. O sea, eso ya está en la conciencia nacional. No hay por qué grandes capitales no paguen impuestos nada más por su linda cara. Entonces, todo el peso de la ley frente a un tema que ya es lugar común y que se avanzó durante años, a lo mejor de una manera más directa, más rijosa, más como enfrentándola, pero hoy ella ni siquiera tendría que preocuparse, salvo el mensaje que ni siquiera le corresponderá en su momento a la presidencia, sino al SAT. Se cobran impuestos y esta es ahora sí que esto es lo que usted debe y hasta te devuelven a quien puede justificarlo, ahí te lo aviso. Entonces, creo que es buen momento en eso. Lo mismo lo diría para muchos otros temas que se van a avanzar. Son, digamos, discusiones públicas ganadas. ¿Cómo es posible que mantengamos una discusión en términos de lo barroco, lo complicado que es nuestro sistema electoral, que ni siquiera la oposición acaba de entender la diferencia entre representación ¿no? por voto popular y los plurinominales, ni siquiera ellos pueden entenderlo? Quiere decir que llegó el momento en que eso tiene que ser claro para todos. Si no puede ser claro ni siquiera para ellos, creo que va a haber un debate importante. Yo confío en eso, en una reforma electoral que también se presentará cuando hay una amplia mayoría que podrá avanzar y aprobar y cambiar las bases de tantas cosas, de tanta injusticia en un país con tanta pobreza, Bertalicia, que aunque ha habido un cambio, sigue avergonzándonos, no solo la pobreza, sino la desigualdad. Y agrego un dato, la pobreza extrema que está en un país que no tendría por qué tener estándares de ese tipo bajo ninguna condición. Y fueron estos caminos intrincados que se fueron haciendo a través de la burocracia, a través de esa parte que no nos dejaban ver nunca las cosas como eran, ¿no? Tiene un nombre, pero es este tejido que se fue haciendo, este entramado que se fue haciendo en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, en muchas partes. Y bueno, pues como dices, ni la oposición lo entiende, ¿no? No, es muy interesante porque una de las cosas que han ocurrido este sexenio, quien no lo ha visto es porque no, nada más no lo sigue, es cómo se ha develado lo que todos sabíamos. Todo el mundo ha sabido en la historia de este país que si la corrupción, que si lo barroco de cada uno de los temas que me digas. Lo importante es que se evidenciaron con nombre y apellido y también se buscó dar un giro a cada tema. Algunos se pudieron, algunos no, pero lo importante, y creo que ese es el mensaje central de lo que quiero decir, es que ese debate público sobre la necesidad de cambios no solo ganó en las urnas, sino le dio la legitimidad que hoy que tiene la doctora Claudia Sheinbaum
para avanzar sin que me sorprende a mí cuando veo en los medios de comunicación que siguen cuestionando como si no se hubieran dado cuenta de que hubo una elección donde participamos. No, hablan de la mayoría va a avasallar, no, la mayoría va a proponer por lo que votó y en ese sentido avalar lo que votó. Entonces, sí creo que hay un punto muy interesante en términos de cómo fortalecer los cambios a sabiendas de que lo más fuerte ya se avanzó. El debate público sobre no solamente la evidencia, el decir que ocurren cosas que están mal, que hay corrupción o que hay una serie de, digamos, de usos y costumbres mal habidos, sino que eso es ilegal y una mayoría, digamos, optó por decir que se tiene que seguir en esa ruta. Entonces yo creo que eso le da una legitimidad a la doctora Claudia Sheinbaum que no hay ninguna duda. Pues Leti, pues no sé si tengas algún tema más que agregar, pero me parece muy interesante toda esta reflexión. No, al contrario, agradecerte mucho y más bien decirte que yo creo que desde los ámbitos académicos en nuestro país hay una efervescencia en términos del debate, una conciencia, porque digo, imagínate, nosotros leemos estadística, leemos historia, leemos tendencias, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento que es muy importante poder aportar a la sociedad mexicana y yo creo que hay una voluntad muy grande de ser escuchados y por eso te agradezco tanto, ¿verdad, Alicia, tu invitación a hablar y comentar mi punto de vista. Pues muchísimas gracias, aquí siempre eres bienvenida y ya estaremos hablando más adelante pues acerca de las elecciones en Estados Unidos que sin duda de aquí a noviembre van a dar mucho que decir y todavía después de noviembre. Gracias Leti, gracias por esta entrevista y gracias a todos por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo, hasta la próxima. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Sin duda es un tema que da mucho de qué hablar y que vamos a seguir conversando aquí en Alcanzando el Conocimiento con Leticia Calderón Chelius y con algunos otros expertos y expertas sobre el tema, porque sin duda, pues es muy importante, reconocer y conocer algunos de los puntos claves de cómo va a ser, pero también habrá que ver, pues, quién llegue finalmente el día de las elecciones, quién resulte ganador o ganadora. Pues esto es Alcanzando el Conocimiento. Los espero el próximo miércoles. Soy Bertalicia Galindo. Alcanzando el conocimiento.